Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes de un tema muy interesante que por demás es también muy importante al momento de iniciar nuestro camino en el aprendizaje de un nuevo idioma. Y me refiero a los tipos de verbos en inglés. Estudiar este tema es muy importante porque en inglés existen algunas categorías de verbos que no existen en nuestro idioma nativo, el español. Y por eso es importante comprender la lógica del funcionamiento de estos tipos de verbo para que podamos nosotros usar de la mejor forma posible el idioma inglés. Comencemos con la parte relativamente sencilla, los verbos principales. Los verbos principales, the main verbs, va a ser nuestra primera categoría de tres tipos distintos de verbos que existen en inglés. Los verbos principales básicamente nos van a ayudar a transmitir dos tipos de ideas, acciones o estados. Vamos a poner dos ejemplos. I am an English student. Yo soy un estudiante de inglés. O he reads a book. Él lee un libro. En el primer ejemplo, I am an English student, podemos ver cómo el verbo principal es el verbo to be, que en este caso está conjugado con la primera persona del singular, que es I, y le corresponde la forma am. I am, yo soy. I am an English student. Y esta idea lo que nos transmite es el estado en el que se encuentra esta persona, en este caso yo. Y el estado concreto es ser un estudiante de inglés. No es una acción, porque la acción implicaría estudiar, es decir, encontrarse estudiando. Y aquí de lo que estamos hablando es del estado de la persona, ser un estudiante. No sé si pueden notar la diferencia. En nuestro segundo ejemplo, he reads a book, tenemos un verbo de acción, no de estado, porque la acción es muy clara. Él lee un libro. La acción desarrollada es leer un libro. Sería un estado, por ejemplo, si dijéramos he is a reader, él es un lector. Quizá en ese momento no está realizando la lectura, pero sabemos que es un lector cotidiano y que puede realizar la acción en otro momento. Esa es la diferencia entre verbos de acción y verbos de estado, y esa lógica nos las da el verbo principal. Otra característica de los verbos principales es que podemos conjugarlos en tiempos verbales, en inglés concretamente en presente y en pasado, porque ya lo veremos en otro video, pero un dato interesante es que el tiempo futuro no existe en inglés. Existen formas que nos ayudan a expresar ideas del futuro, pero el tiempo verbal del futuro no existe. Pero bueno, eso ya lo discutiremos en otro video porque también es un tema muy importante. Pero para efectos de los tipos de verbos, los verbos principales pueden conjugarse en presente y en pasado. Retomando nuestros ejemplos anteriores, I am an English student o he reads a book, podemos expresar las mismas ideas en tiempo pasado. I was an English student. He read a book. En este caso podemos ver cómo los verbos principales por sí mismos pueden transmitir la idea de temporalidad. Esto significa conjugar un verbo, es decir, activarlo y darle un tiempo. De esta forma, las características de los verbos principales podemos reducirlas a tres fundamentales. La primera de ellas es que los verbos principales pueden transmitir por sí mismos la idea que se quiere expresar, es decir, no necesitan de la presencia de ningún otro tipo de verbo para expresar lo que deseamos. La segunda característica es que los verbos principales nos ayudan a transmitir ideas de acciones o de estados. Y la tercera característica es que los verbos principales pueden por sí mismos transmitir la idea de temporalidad, es decir, expresar la acción o el estado del cual refieren en tiempo presente o en tiempo pasado. La segunda categoría de verbos que existen en inglés se denominan verbos auxiliares, the auxiliary verbs.
Y como su nombre lo indica, los verbos auxiliares van a ayudar a los verbos principales para poder expresar ideas que los verbos principales no pueden hacer por sí mismos. Los verbos auxiliares van a ayudar a los verbos principales en 4 momentos distintos. El primero de ellos es para construir preguntas, es decir, las oraciones interrogativas. El segundo de ellos es para expresar negaciones, frases negativas. El tercero es para construir respuestas cortas y el 4 es para mostrar temporalidad. En este punto es importante no confundir mostrar temporalidad con tiempos verbales, son cosas distintas. Los verbos principales tienen 2 tiempos, presente y pasado, porque por sí mismos pueden expresar la idea del tiempo, pero en inglés no existe el tiempo futuro, por poner un ejemplo, porque el verbo principal por sí mismo no puede recurrir a una forma verbal para expresar el futuro. Para ello necesita de un verbo auxiliar y en inglés existen verbos auxiliares que nos pueden ayudar a entender que estamos hablando de un evento en el futuro. Por ello es que la temporalidad es algo que nos lo va a demostrar el verbo auxiliar. Ahora que ya sabemos qué son los verbos auxiliares y en cuáles momentos los podemos ocupar, estos 4 que acabamos de mencionar, nos falta saber cuáles son esos verbos auxiliares, y en inglés existen 3. El primero de ellos es el verbo to be, el segundo es el verbo to do y el tercero es el verbo to have, o conocidos por su forma simple, el verbo be, el verbo do o el verbo have. Pongamos un ejemplo con cada uno de estos verbos para ver cómo actúan en cada una de estas 4 funciones que tienen los verbos principales. El primer ejemplo lo vamos a poner con el verbo to be. I'm driving to the beach. Estoy manejando hacia la playa. En este ejemplo pueden notar cómo la acción principal es la idea de manejar y el verbo auxiliar nos está dando la idea del tiempo en el que está ocurriendo, es decir, ocurre en el momento preciso en que la persona está hablando. I'm driving to the beach. Estoy conduciendo, en este momento estoy conduciendo hacia la playa. I'm driving to the beach. El verbo to be, am, es el que nos está dando esa idea de temporalidad, conjugado con un verbo principal que es driving en una forma ing. Ya de esto lo explicaremos en otro momento. Esta forma temporal se denomina presente continuo y solo la podemos construir con verbos auxiliares. No se preocupen sobre el presente continuo, lo único que quiero que observen es cómo el verbo auxiliar nos ayuda a construir una forma distinta de hablar en el presente. No es como decir I drive to the beach, yo manejo a la playa, porque puede ser esta idea como algo cotidiano. Manejo a la playa constantemente o a veces o los fines de semana. Pero si la idea que queremos transmitir es que en el momento de hablar se está manejando, se utiliza un verbo auxiliar. I'm driving to the beach. El segundo ejemplo lo vamos a poner con el verbo do. Do you live in Mexico City? Yes, I live in Mexico City. Yes, I do. En este ejemplo podemos ver cómo se construyen las formas interrogativas en el inglés. Vamos a tener siempre un verbo auxiliar, en este caso do. Vamos a tener nuestro pronombre personal, you. Vamos a tener un verbo principal, live. Y vamos a tener un complemento a nuestra idea, in Mexico City. Do you live in Mexico City? Siempre que vayamos a construir una interrogación en inglés, vamos a usar esta estructura. Quizá en algunos casos vamos a encontrar antes del verbo principal algo que se denomina WH words, pero al respecto no se preocupen, en otro video vamos a platicar sobre ello. Ahora solamente fíjense en la estructura básica de la construcción de las preguntas en inglés. Este ejemplo también nos deja ver cómo se construyen las respuestas cortas, que es otra de las características de los verbos auxiliares. Nuestra pregunta es, ¿Do you live in Mexico City?
¿vives en la Ciudad de México? Y la respuesta sería, yes, I live in Mexico City. Sí, vivo en la Ciudad de México. Pero si queremos acortar toda esa respuesta, podemos usar un verbo auxiliar y decir simplemente, yes, I do. Y este verbo do nos va a ayudar a reemplazar toda la idea de, yes, I live in Mexico City. Y nos permite acortar la respuesta. Recordemos que el inglés es un idioma muy práctico y estas esencias de acortar ideas las vamos a encontrar muy constantemente en el idioma y los verbos auxiliares van a ayudar siempre a esto. Este ejemplo también es útil porque, igual que con el verbo to be, vamos a poder ver cómo el verbo do, en este caso, do you live in Mexico City, nos demuestra la temporalidad de la que estamos hablando. En este caso, el tiempo presente. ¿Por qué? Porque el verbo do se encuentra en tiempo presente. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, en tiempo pasado, tendríamos que ocupar nuestro verbo auxiliar en tiempo pasado. Did you live in Mexico City? ¿Viviste en la Ciudad de México? Y podemos contestar también en pasado. Por ejemplo, con nuestra respuesta corta. Yes, I did. Sí, yo viví en la Ciudad de México. Finalmente, el tercer verbo auxiliar que existe en inglés es el verbo have. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo funciona este verbo auxiliar. I have lost my memory stick. Have you seen it anywhere? He perdido mi USB. ¿La has visto en alguna parte? Aquí podemos ver cómo la idea de perder la USB está precedida del verbo auxiliar have. I have lost my memory stick. Y esto nos deja ver que es algo que ocurrió en el pasado, pero que las consecuencias de ese acto siguen en el presente. Es decir, perdí mi USB en el pasado, pero al día de hoy, al momento de expresar la idea, no la he encontrado, no la tengo. La acción que ocurrió en el pasado sigue teniendo consecuencias en el presente. Y hacemos una pregunta. Have you seen it anywhere? ¿La has visto en alguna parte? Y podemos ver nuevamente cómo la construcción de la forma interrogativa se repite. Verbo auxiliar, have, pronombre personal, you, verbo principal, seen, y el complemento de nuestra idea. It anywhere, have you seen it anywhere? Y en este caso, nuevamente lo que nos deja ver es la idea temporal. ¿La has visto en alguna parte? Desde el momento en el que la perdí hasta el momento en el que te pregunto, ¿has visto esa memoria USB? Podemos notar entonces cómo los verbos auxiliares, dependiendo del verbo que utilicemos, nos deja expresar temporalidades distintas, no tiempos verbales. Son temporalidades, ideas temporales, es algo diferente. Pero la idea de transmitir esta sensación nos la permite el verbo auxiliar. Antes de continuar con la tercera tipología de los verbos en inglés y la última tipología que vamos a ver, es importante acotar que los verbos auxiliares be, do y have también son verbos principales, pero depende del contexto en el que queramos usarlos. Por ejemplo, el verbo to be. I am a doctor. Soy doctor. Aquí el verbo to be hace las funciones del verbo principal porque por sí mismo expresa la idea que se quiere transmitir. Por ejemplo, con el verbo do. I do my homework. Hago mi tarea. Aquí el verbo do por sí mismo nos ayuda a expresar la idea de hacer la tarea. O el verbo have. I have lunch at 12 o'clock. Tengo mi almuerzo a las 12 del día. El verbo have por sí mismo puede transmitir la idea que se quiere expresar. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, podemos usar estos verbos como auxiliares o como verbos principales. No hay que confundirlos. Finalmente, la tercera categoría de verbos que nos vamos a encontrar en el idioma inglés son los llamados verbos modales, modal verbs. En ese sentido, los verbos modales nos van a ayudar a expresar diversas ideas que los verbos auxiliares no pueden ayudar a transmitir. Por ejemplo, voluntades, certezas, posibilidades,
necesidades, habilidades y obligaciones. Los verbos modales van a trabajar de una forma muy parecida a los verbos auxiliares. Es decir, cuando queramos construir una interrogación usando un verbo modal, vamos a usar la misma estructura que con los verbos auxiliares, pero en lugar de verbo auxiliar, vamos a usar un verbo modal. ¿Cuál es la diferencia? Que con un verbo auxiliar queremos expresar una temporalidad concreta, presente, pasado, y con un verbo modal queremos expresar una posibilidad, una habilidad, una obligación, etc. Vamos a usar un ejemplo para ver cómo cambia radicalmente la intención de una pregunta cuando usamos un verbo auxiliar de cuando usamos un verbo modal. Do you live in Mexico City? ¿Vives en la Ciudad de México? Aquí la intención es clara. Lo que queremos saber es si la persona con la que estamos hablando vive o no en la Ciudad de México. Pero si en lugar del auxiliar do usamos un verbo modal, por ejemplo, could you live in Mexico City? La intención cambia radicalmente, porque la idea más aproximada al español sería, ¿podrías vivir en la Ciudad de México? Entonces la intención ya no es saber si la persona vive o no en la Ciudad de México, sino saber si tiene las circunstancias necesarias para vivir en la Ciudad de México, es decir, si hay la posibilidad de que pueda vivir en la Ciudad de México. Entonces vemos cómo el verbo modal nos permite enfatizar la idea de posibilidad entre las otras que mencionamos anteriormente, y el verbo auxiliar solamente nos habla de la temporalidad, es decir, saber si en ese momento de la pregunta la persona está viviendo o no en la Ciudad de México. Por ello, aunque la construcción es exactamente la misma, verbo auxiliar o verbo modal, pronombre personal, verbo principal y complemento de la idea, dependiendo de qué verbo auxiliar o modal usemos, la intención de la pregunta cambia radicalmente. Ahora, los verbos modales que existen en inglés son 9. Can, could, might, will, shall, would, should y must. En otro video vamos a explicar para qué sirve cada uno de estos verbos modales, porque cada uno tiene su particular función y inclusive cada uno de los verbos modales da para un video, pero lo vamos a explicar ya en otro momento. Aunque en la descripción de este video voy a dejar un vínculo para que puedan conocer con particularidad cómo funciona cada uno de ellos. Y bueno, no me resta más que agradecerte, como de costumbre, el que hayas visto este video, y por supuesto, si tienes alguna idea o alguna inquietud que quisieras que se desarrolle en el canal, deja tu comentario en la parte de abajo del video. No olvides darle like, compartirlo porque finalmente el conocimiento es cosa de todos, suscribirse al canal y por supuesto activar el icono de la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que haya nuevo material.